Está con nosotros Igor Rodríguez Durán, ministro administrativo de la Presidencia. Gracias por estar aquí. ¿Cuánto tiempo? Sí, gracias por la invitación. Creo que sí, mucho tiempo, demasiado. Bienvenido de nuevo. Encantado de tenerlo aquí, gracias por Igor, recibirme. que es un amigo, un aliado de esta plataforma, de este programa. Vamos a comenzar hablando de política y después de gobierno, entonces. Pasó el proceso municipal, electoral, donde ustedes obtuvieron una mayoría, una victoria aplastante. La Junta ha dictado ya la proclama de cara a mayo, al domingo 19 de mayo, pero ahora hay una información que sale en el día de hoy donde da cuenta que el Pleno de la Junta Central Electoral ha prohibido la aglomeración y el activismo político en los colegios electorales para las elecciones de mayo. La oposición ha estado acusándolo a ustedes, al PRM y al gobierno, de que en las elecciones municipales montaron carpas, montaron toda una estructura alrededor de los centros de votación. ¿Qué piensa usted sobre esta decisión de la Junta Central Electoral, esta resolución? Bueno, lo primero es que es una lástima que luego que los dominicanos, en el proceso democrático que hemos vivido en las últimas décadas, que ha sido uno de los que mejor ha fluido, sea tan atacado por la oposición política, en este caso la oposición política, pero en contra de la decisión de una mayoría que dice posterior a ese evento que ha sido un evento ejemplar. Tendríamos que recordar que los procesos electorales pasados, lo que nosotros hemos tenido, especialmente los últimos, y podríamos mencionar el último municipal, unas elecciones que fueron abortadas a las 11 de la mañana. Nosotros tuvimos los dominicanos que someternos al trauma de ver unas elecciones que fueron suspendidas por eventos que ni siquiera se han podido claramente todavía explicar a la población. Este fue un proceso que pasó de manera fluida. Cuando mides a los dominicanos posterior al evento sobre su opinión del proceso, es totalmente favorable. El proceso, en las elecciones municipales, ningún proceso es perfecto. En sociedades como la nuestra, en ánimo de avance, siempre habrá oportunidades de mejorar. Creo que es un buen momento para aportar las ideas que podrían mejorar ese proceso, pero todos sentimos que el resultado de toda la organización que se dio fue favorable. Que el resultado no haya sido favorable a la oposición política es otro tema, pero los aportes que hay que hacerle a partir de la experiencia municipal, creo que es una responsabilidad de todos los partidos políticos depositarlo como una manifestación del interés de que lo que viene sea aún mejor de lo que tuvimos. Y los ataques de la oposición política en ese sentido incluso ni siquiera tiene sentido. Porque ¿quiénes fueron aquí los que alquilaron casa en el entorno de los recintos electorales? ¿Quiénes son los que han ideado ese método de tener casa en el entorno de los recintos electorales y de tener carpa en los recintos electorales desde hace ya 4 o 5 elecciones atrás? Los ideólogos de eso son los que hoy lo están criticando, y no estoy diciendo que estamos de acuerdo ni con una ni con otra. Nosotros las prácticas antidemocráticas las vamos a criticar siempre porque no benefician el futuro del desarrollo de la República Dominicana. No estamos de acuerdo con ninguna práctica que atente contra los procesos electorales. Igor, hay quienes dicen que ustedes le cogieron los trucos al PLD, que la cosa que dejaron el PLD instalada, específicamente de esos manejos electorales que menciona Vargavila. Tú citaste algo que me llama mucho la atención. La oposición en el torneo pasado, es lo que recuerdo, no estaba de acuerdo con el tema de lo electrónico, lo digital, y hubo como que un poco... Los escáneres. Como que Danilo Medina se impuso, y pasó lo que pasó con el tollo de las elecciones del 2020. Ahora la oposición habla hasta del incumbente de la policía electoral. Tenemos que acostumbrarnos como a los pataleos del que está abajo, o en democracia tú crees que en algún momento vamos a fluir con actores más maduros electoralmente hablando? Pues mira, nosotros estamos en medio del camino entre las municipales y las elecciones generales, tanto congresional como presidencial, que ojalá y en algún momento eso quede también unificado. Creo que ayudaría. Ya en la etapa en la que estamos, ya eso ayudaría un poco a que este tipo de situaciones
el pueblo dominicano no se vea sometidas a ellos. Insisto en el aporte. La oposición política la oposición política puede hacer el aporte a partir de los eventos que nosotros hemos tenido. Esos tremendismos o esas posiciones que incluso las catalogo en mucha medida como irresponsables, porque tú tienes organismos para poder llevar tus pruebas ante una denuncia de algo que te consta que ha sucedido. Sin embargo, no se levantó en el momento como lo establece la ley, no se intentó entregar posterior al proceso, incluso a los plazos que establece la ley, digo, como una forma de demostrar mi intención de que sí, nosotros tenemos la prueba de que eso no funcionó de una manera adecuada, y contrario a eso, lo que hacemos hoy es intentar poner contra la pared a la Junta Central Electoral, el organismo responsable de llevar un proceso que la mayoría de los dominicanos han considerado que ha sido un buen proceso, que nos está preparando para el siguiente a partir de los eventos conocidos, y siento que también hay un poco de responsabilidad que debe asumir la oposición política. No siempre le va a ser favorable el pueblo dominicano. Sabemos que se acostumbraron durante 20 años en más de 4 procesos electorales a tener el favor del pueblo. Hoy no es así. Hoy el favor del pueblo está inclinado en otra dirección, pero eso no te da la autoridad, ni es una prerrogativa que tienes de atacar el instrumento democrático que tenemos de organizar unas elecciones, sobre todo a partir de unos resultados conocidos. Ministro, hablando de elecciones que tuvimos ya recientemente, las municipales, parte de lo que dice la oposición es que ese alto porcentaje de abstención que tuvimos, que para todos fue una sorpresa, fue que el gobierno, en este caso el PRM, motivó a la gente a no ir a votar, cosa que me parece absurda. Pero ¿qué piensan ustedes que por qué pasó este alto porcentaje de abstención en la población dominicana? La abstención fue de la oposición política, no fue nuestra. Nosotros llevamos a nuestra gente a votar. La oposición política tiene que hacer su labor, no lo que están haciendo hoy, vendiendo ante la población el temor o intentando mandar un mensaje de temor de que aquí va a haber un problema el día de las elecciones. Y tú has escuchado a varios dirigentes de la oposición política que no se le caracteriza por ser necesariamente gente guapa. Por lo menos nosotros los dominicanos no identificamos a los miembros de la Fuerza del Pueblo ni a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana como gente empantalonado guapo. Se están poniendo adelante. Que hoy están planteando ir a los recintos electorales a generar en la cabeza de ellos una crisis, porque si encuentran una carpa, porque si encuentran determinada, o sea, están diseñando un horizonte y un sueño en el horizonte de una situación que sí genera ese tipo de situaciones, sí le genera a un sector de la población el temor de ir a participar, planteándose un evento de caos, que es lo que ellos están tratando. Ellos hablan de unos sobre amarillos que supuestamente le dan para manipular, para variar la voluntad y para generar abstención. Eso es cierto. ¿Por qué no lo denuncian ante los organismos correspondientes con las debidas pruebas? Eso es una acción irresponsable de parte de la oposición política. Y además, ese ambiente que se quiere generar alrededor de eso, sí provoca o intenta provocar una abstención. Nosotros, si lo hicimos en las elecciones pasadas, ahora con más razón, nosotros vamos a llevar a nuestra militancia y a los que simpatizan con nosotros, lo vamos a llevar a votar, porque la suma del 20 más el 14 es un 34%. Eso es lo que ellos tienen. Nosotros, ese 55% promedio de todas las encuestas, que nos está dando los sondeos más serios de este país, que lo hacen con una ficha profesional técnica, ese 55%, nosotros los vamos a motivar a votar y les vamos a garantizar la tranquilidad del voto. Nuestro ejército, desde el punto de vista de la aceptación del pueblo, no estamos hablando de ejército literal, sino la aceptación del pueblo, esa militancia que nosotros tenemos, es la garantía de la paz en este país. Eso es parte de un pasado que nosotros ya lo dejamos atrás. Estamos en una transición democrática desde un punto A en el que nos encontramos cuando asumimos la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, a este punto, a este momento en el que nosotros estamos, que lo que queremos es
progreso, avance, paz, que nosotros lo que queremos es consolidar la democracia, y eso no consolida la democracia, eso simplemente genera una situación de alteración o intenta generar una situación de alteración que el pueblo decidió, ya lo tiene decidido, que no va a continuar por ese camino, y usted va a ver que en las elecciones de mayo contundentemente van a ir a votar en favor del presidente Luis Abinader. Igor, hablábamos ahorita del pataleo soberano, que después que la gente no gana, Gabriela estaba pataleando porque al tanto TV no ganó. No se crea porque estoy aquí, miren de aquí donde estoy como el primer Guandul. Podríamos hablar de un pataleo adelantado de la oposición con todo esto que estamos hablando, cuando se habla de que aquí va a haber problemas, ¿es un pataleo adelantado? Eso comenzó hace muchísimo tiempo, desde las elecciones municipales. Eso, y hablando de soberano, eso también refleja un poco la caída. la caída, ¿verdad? Esas caídas estrepitosas que se dan en la alfombra roja. Que esas caídas estrepitosas en la alfombra roja. Caída, pero no salieron en vivo. Si las llevamos al escenario político, esa es la caída estrepitosa anticipada, antes de entrar al escenario, que es el que tú debes entrar, que son el proceso electoral. Y eso no es más que eso. Ahora, insisto en la responsabilidad que debe tener todo el que participa en los procesos democráticos, el de la participación, el de las garantías de la participación de la población y la responsabilidad de tú hacer tus aportes para que los procesos cada vez sean más consistentes. Ministro, yo siento que de parte de la ciudadanía tienen que elegir entre la oposición, que ya conoce lo que representan, ¿verdad?, y el oficialismo. Pero uno siente también como ciudadano que hay temas en los cuales están al debe el actual gobierno. Temas, por ejemplo, de infraestructura hospitalaria, el tema de infraestructura vial, temas de educación, etcétera. Y hay ministros del actual gobierno que se merecen un soberano, porque lo han hecho excelente, y otros que no. Entonces, muchas veces como ciudadano dice, bueno, yo confío en el presidente Abinader, es indiscutible su capacidad de trabajo, hay ciertos ministros que lo hacen perfecto, pero ustedes quizá a lo interno no han dicho, debemos cambiar ciertas caras para que los que vayan a votar por nosotros vean que sí, de verdad vamos a mejorar en temas como educación o en temas de salud o en tal. A nivel interno, ¿cuál es la mirada? Es decir, ¿cómo piensan reencantar al que tiene dudas todavía de votar por ustedes en la próxima elección? Al ministro de Educación, sí. En pocas palabras. Pues debo decirle que es importante siempre entender el contexto en el que se dan las cosas. Y una narrativa puede ayudar un poco a entender en qué situación estamos. En el año 2020, cuando asumió el presidente Luis Abinader, un país detenido en términos productivos, que nosotros estábamos con las familias en las casas, los empleos perdidos, el mundo en una incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar mañana, o no sabíamos en la mañana lo que iba a pasar en la tarde. Terrible. En medio del temor y la incertidumbre, un país paralizado, un país que por demás en avance, en ánimo de avance. No es un país desarrollado como esas grandes naciones que podían darse el lujo de mantenerse encerrados en sus casas durante meses sin que el efecto fuera considerable. Aún así, la inestabilidad social les tocó con fuerza a esas naciones. De hecho, regímenes democráticos se vieron afectados y hubo dimisiones, resultados electorales en el tiempo que variaron producto de la propia crisis y el manejo que se le dio en esas naciones. Sin embargo, nosotros tomamos el país en la misma coyuntura que la asumió el mundo. Fuimos de los pocos países que fuimos a unas elecciones en ese periodo. El presidente Luis Abinader fue uno de los pocos presidentes que asumió un Estado y ni siquiera era una continuidad de un partido al que pertenecía, sino hubo un cambio de partido, un cambio de cultura, de criterio, y le tocó desatar al presidente Luis Abinader el sentimiento que teníamos los dominicanos y sacar a este país adelante. Aún en medio de esa situación, que todavía estamos pagando nosotros a nivel mundial las consecuencias y los efectos de eso que sucedió hace 3 años, este presidente se ha ocupado de hacer las inversiones en los elementos fundamentales, sin botar el ritmo de las cosas, ha hecho las inversiones que se ha tenido que hacer en los elementos fundamentales. Nos garantizó la alimentación, la gente quisiera, y todos quisiéramos, los dominicanos, el mundo quisiéramos comprar los productos más económicos, pero hay una realidad exógena que nos impacta
a nosotros de manera particular, y en la batalla del presidente es que haya abastecimiento, que se garantice que no haya un incremento en los precios. Luego, nos garantiza la salud. Este presidente, como ningún otro, ha habilitado hospitales, ha habilitado unidades dentro de los hospitales, ha mejorado las condiciones en general del personal que trabaja alrededor de los recintos de salud. Lo ha hecho también con las herramientas que se necesitan, ambulancias, las herramientas que se necesitan, sobre todo en esas unidades satélites que tiene, que no son necesariamente un hospital, sino de atención primaria. Pero también lo ha hecho en educación. El gobierno anterior le dejó a este gobierno un nudo legal que evitaba que todas esas inversiones que se debieron haber hecho después de tanta lucha de nosotros los dominicanos por lograr el 4% que se invirtiera en la educación dominicana, tuvo el presidente Luis Abinader que enfrentarse junto a un gran equipo que le ayudó a eso, a desatar, para que hoy estuviéramos nosotros entregando todos los recintos escolares que se han estado entregando en la República Dominicana con inversiones millonarias, porque de no haberse hecho eso, todavía tuviéramos nosotros esos elefantes a medio del camino, que lo único que hizo fue que benefició económicamente a grupos de poder en la República Dominicana. Hoy son realidades, pero lo ha hecho también en materia de infraestructura. Ningún presidente se ha ocupado, por ejemplo, solo te voy a mencionar ese ejemplo, se ha ocupado, como se ha ocupado el presidente Luis Abinader, de la región sur del país, la más olvidada y pobre de la República Dominicana. Y mientras más profundo el sur, como se le conocía, aún más olvidado y profunda la pobreza. Y el presidente Luis Abinader lo ha hecho tanto de aquí para allá como de allá para acá en el sur, y le ha traído el aliento, las realidades. Ahí hay un puerto turístico en Pedernales que ya recibió un crucero y que tiene unas fechas que se van a anunciar de los siguientes cruceros. Pero ya tú estás viendo cómo se están levantando los hoteles en Pedernales para poder albergar a esos turistas, tanto locales como internacionales, que van a ir ahí. Y otras obras de importancia en infraestructura como carretera. Ahí tienes a Asua, ahí tienes a Baní, que en un momento determinado el presidente Luis Abinader anunciará el avance de la obra de la circunvalación. Tiene las inversiones en términos de salud, como por ejemplo las UAS, que se están levantando o que se están remodelando en cada una de las provincias que son importantes en el sur para que pueda haber acopio. La inversión, a pesar de los pesares, ha sido importante y cuantiosa. La diferencia es que en vez de irse a los bolsillos de un grupo de personas el dinero de la corrupción, al presidente, que lo han insistido a escuchar decir que le rinden los chelitos, lo que ha hecho es distribuir equitativa y pluralmente esos recursos para que en los puntos críticos y necesarios del país nosotros podamos tener inversión. Una pregunta, Igor. Me parece de verdad brillante el tiempo que tú tienes en la gestión después de, por supuesto, estar ocupando la posición que tenía Paliza, que por cuestiones de la licencia que pidió para estar en lo que es el tema de la dirección de la campaña de nuestro presidente. Pero yo quiero hacerte dos preguntas. Uno de los roles que da tu postura, tu investidura, es que tú tienes que asumir todo aquello que te delegue el presidente respecto a los temas pendientes. ¿Cuáles son las prioridades intrínsecas que de verdad el presidente te ha designado? Porque una cosa es lo que ve el pueblo en ese proceso y otra cosa es la que probablemente tengan ustedes como idea original. ¿Y cuál es el refresh que ustedes están dando dentro de las prioridades que están viendo, que han surgido porque tienen un primer periodo? Y por supuesto, el de nosotros vamos a continuar haciendo lo que hemos venido haciendo no es un cliché que entusiasme a nadie que ha entendido o que se sienta de que no se hayan realizado muchas cosas. ¿Cuál es el refresh que ustedes tienen para brindarle al pueblo con relación a todo eso que se ha convertido en una nueva prioridad? Y después yo te voy a pedir que me diga por qué al presidente, dentro de sus prioridades, el tema de la salud mental la ha echado al olvido. Pues mire, quizá podríamos comenzar por lo último. Ese es un tema de interés del presidente Luis Abinader. Mal canalizado. Y sabemos, lo que pasa es que el tema de la salud mental en este país y en cualquier parte del mundo no es nada más
el tú tener el interés porque alguien te lo comentó. El presidente Luis Abinader no lo asume, nunca asume los temas de esa manera. Todos sabemos que eso conlleva un plan, todos sabemos que eso conlleva una inversión, porque no es solamente tú sentarte a comentarle a alguien sobre una situación en particular, sino que eso conlleva otros elementos. La salud mental, las emociones en los pueblos tienen muchísimas características y tú puedes sumarle a eso la sensación de la gente de la tranquilidad alrededor de todo lo que hace en la vida, hasta en el propio tráfico, claro. hasta en la manera de tú recibir las atenciones y tus necesidades. El presidente Luis Abinader, en medio de todo este proceso, ha sido probablemente el mayor promotor de la sensación de tranquilidad de la gente, al aportarle un panorama de un mejor futuro, que es uno de esos elementos. Claro, el tema de que varias personas se lo han tratado, y él en la semanal incluso lo ha comentado. Yo quiero que me inviten. Está invitada. Es un escenario en el que él ha abordado ese tema, y por lo delicado de lo que se ha convertido en este momento, sobre todo a partir del evento que le comenté de la pandemia, es cuando más, exactamente, más ha sido un tema para la humanidad. Y yo la invito para que participe y sus inquietudes se la pueda también transmitir, para que sienta que es una forma de gobernar responsable alrededor de eso. Eso es integral, y eso conlleva muchos elementos alrededor de una decisión de gobierno. Así bien como usted dice, es todo un proyecto, es todo un plan, que empieza inclusive hasta por los recursos que deben de destinarse. ¿Por qué? Porque en salud mental, cuando tenemos una ley que dice que entre el 3 y el 5% del presupuesto de salud tiene que ser para salud mental, ¿ustedes saben cuánto nos tienen a nosotros? En 0.33. No tenemos una estructura, no tenemos hospitales, no tenemos cama, tenemos que tener 1000 camas mínimo por la población y apenas tenemos menos de 100. Y mi preocupación, ahora que lo tengo a usted aquí, es porque yo sé que puede llegar un mensaje real. El presidente Abinader, con todas las cualidades humanas que tiene, yo siempre me he preguntado que si de verdad le están diciendo lo que nosotros estamos viviendo como sociedad en términos de salud mental. Y si tomas desde que inició hasta el punto en donde estamos, te vas a dar cuenta que el avance, el progreso en la parte de la integralidad de ese tema, el avance ha sido inmenso. Pero la invito a que participe. Claudio se va a encargar de eso, ¿verdad? No te ponga a hablar del final de la película. Formidable director de No, la vamos a empezar. Claro. Ministro, en estos días salió una noticia que ha causado preocupación en la población, y fue la noticia de que el CAID es transferido al Ministerio de Educación. Sabemos que el CAID no necesariamente está actualmente en su mejor momento, a pesar de que le estaba yendo muy bien bajo el despacho de la primera dama de Cándida Montilla. ¿Por qué transferirlo al Ministerio de Educación y no tal vez al Ministerio de Salud, sobre todo cuando en el Ministerio de Educación tenemos un ministro que ha tenido tantos escándalos? Ustedes parece que no le tiene mucho cariño al ministro de Educación. Yo pienso que Fulcar, si ya que usted, ¿verdad? Que usted puso el tema, que deberían reconsiderar a Fulcar, que hablando de la pandemia sostuvo el año escolar, pero ahí hubo unos temas políticos. Mira que Fulcar no lo he vuelto a ver más, no lo estoy defendiendo, nunca me puso un anuncio aquí. Después que lo hicieron ministro a Fulcar, usted no volvió a saber. Pero debo decir... Si el actual fuera un caballero como usted, que se detiene a escuchar y a responder, pero a él ni siquiera le gusta que le pregunte. Debo decir algo del ministro de Educación, si de algo vale en este escenario, que lo siento un poco hostil para él. Nosotros necesitamos de un ministro de Educación un administrador práctico de las cosas de la educación dominicana, que garantice que las clases se impartan, que los programas se cumplan, que los periodos se cumplan y que los planteles estén en las debidas condiciones para garantizarle la educación a los niños en la República Dominicana y todas sus herramientas. Y proyectos que garanticen, vuelvo al tema de la integralidad, que no se limita la educación al tema de las aulas,
sino a programas que ayuden a que los niños lleguen a las aulas, garantizar que los niños tengan unas condiciones en el entorno de las aulas que le permita a ellos llegar en las debidas garantías. Y el ministro de Educación ha hecho una labor en ese sentido que hay que reconocérsela. Y le menciono solamente 2 elementos. Uno, el de garantizar que los padres puedan tener un apoyo adicional para que puedan los materiales y la necesidad de los niños tenerla al momento de iniciar un periodo escolar. Y eso sucedió en este año y en el año pasado con la aportación de los bonos a los padres, por ejemplo. Pero también ha diseñado un programa hermoso que los invito a que lo conozcan, que es el TRAE, que son los autobuses escolares, para que los niños con una regla bastante clara puedan ser trasladados hacia los recintos escolares. Eso, le digo sinceramente, se me para los pelos de pensar las veces que yo en diferentes lugares en el país he visto esos transportes con los niños, porque para mí, desde hace muchos años, era un sueño no ver a los niños subidos como tercero o como cuarto en una motocicleta. Era un sueño para mí ver a esos niños que atravesaran lugares irregulares de camino para que sus zapatitos y sus pantalones y sus cosas llegaran todo deteriorado, y que pasaban 2 o 3 semanas y ya estaba todo deteriorado y todavía te quedaban 10 meses de clase. Y llegaba sucio a la escuela, llegaba sudado a la escuela. Esos programas y su crecimiento para mí, para Igor, ha sido un logro muy particular. Eso sin contar con que tenemos unas condiciones alrededor de los recintos electorales y de las aulas que ha garantizado que se cumpla el programa para lo que ha sido diseñado, y el interés del ministro en hacer que esos recintos se abran, se entreguen. Bueno, las últimas 3 semanas, 4 semanas, he participado en no menos de 10 entregas de escuelas, y cuando tú entiendes por qué las comunidades la piden, hasta para atravesar una avenida, es un elemento de problema, porque tú vas de una comunidad a otra y es un riesgo para los niños que atraviesen una avenida. El gobierno ha resuelto que los niños en sus lugares puedan asistir a eso. Y quiero decir eso en su beneficio, porque él probablemente tenga las condiciones que usted mencione, pero del punto de vista de lo que buscamos o de lo que necesitamos y de lo que queremos, el ministro de Educación es un hombre práctico que le ha dado al Ministerio de Educación la agilidad para que se pueda garantizar la educación en la República Dominicana. Le falta relaciones públicas, entonces. Quiero sostener, y humanas. El asunto es que hay equipos para eso. Si y relaciones humanas. Públicas, y relaciones humanas. Sin embargo, él es bastante simpático. Quiero sostener, bueno, cada quien tiene sus gustos. Quiero sostener lo de Yamel. El CAE surgió. ¿Qué significa CAE? Centro de Atención Integral para la Discapacidad. ¿Qué hace, según lo que dice la página del CAE? Brindar evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico a los niños con trastorno del espectro autista, síndrome de Down, parálisis, entre otros. ¿Cómo eso se lleva de la mano con el Ministerio de Educación? Estuvo en el Ministerio de Salud Pública, el deterioro es evidente, pienso, y siendo usted, ministro, una persona tan franca que no tiene esa conducta de los políticos, que a veces todos lo pintan bien. Usted ha sabido decir a dónde hay que superar, a dónde hay oportunidades. Claro. Obviamente el CAE no está en el mejor momento desde que inició, por las razones que sea. Doña Raquel no quiso asumir funciones y también está en su derecho, es un diseño de la primera dama pasada, pero como diagnóstico, como trastorno, como temas de salud, como temas integrales, como lo que lleva el CAE, va a ir de la mano de educación. ¿O cuál fue la idea de eso? Mire, cuando asumimos todas las instituciones del Estado, y eso sí que era una gran irregularidad, todas las instituciones del Estado deberían pertenecer a un ministerio. Es lo correcto, porque ahí tú tienes la unidad ejecutora, ahí tú tienes el presupuesto. La organización del Estado es que todas las instituciones deberían pertenecer o estar debajo de un ministerio. La característica de esa unidad, que la veo muy de la mano con 2 temas, una, el tema de los niños, y la otra, el tema presupuesto,
yo no te puedo decir si es perfecto o no. Eso no te lo puedo responder, porque no es mi área, no es el administrativo. Te puedo responder por la que, con precisión, por la que pertenece a cada administrativo. Pero como lo veo es el manejo de los niños y la delicadeza de ese tema y el manejo del presupuesto para poder atender las necesidades de eso, puede tener un poco la explicación. Creo como tarea entender un poco mejor eso, quizás es una buena pregunta para los actores principales de esas ¿Quién lo decidió? De esas unidades. ¿Quién decide transferir? Es una decisión colectiva. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos, teníamos funciones dentro del Ministerio Administrativo que en conversación con el presidente y con los que tenían que ver con eso fueron incluso transferidas. Nosotros en el administrativo hicimos lo contrario, lo que entendíamos que no era de nuestra competencia, lo sugerimos colocar debajo de los ministerios de lo que sí lo era. En la gestión pasada tenían una cosa hasta por un tema de acumular poder, sí. Y eso no es el interés de nosotros. Esta no es una cultura, la nueva cultura política que tiene el presidente Luis Abinader es de poner las cosas en los lugares en donde corresponda. Entonces hicimos lo contrario, fue una distribución bastante correcta y entiendo que tiene su lógica probablemente en esas dos cosas que te comento, pero no puedo ser preciso. Yo tengo que aclarar, ser justa y aclarar la justificación real, el por qué el CAI pasa al Ministerio de Educación. Resulta que cuando se concibió este proyecto fue por una iniciativa del despacho de la primera dama. En vista de que nuestra actual primera dama decidió no tener despacho, quedó bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública, pero sin un presupuesto establecido porque ya el presupuesto que tenía primariamente venía del despacho de la primera dama. Resulta que el CAI ha venido con ese deterioro, de ese deterioro, producto a que no tiene un presupuesto fijo y que había estado teniendo, vamos a decirlo así, subvenciones por ayudas especiales. Al pasar al MINER, en donde los cuartos sobran por ese 4%, entonces ello es para que tengan la parte de cobertura económica, pero la supervisión y ejecución de lo que es el programa va a estar supervisado por el Ministerio de Salud Pública. O sea, que va a haber una combinación que no va a estar solo, porque en realidad, si es para habérselo dejado al MINER como un elemento regente, a lo primero que hay que evaluar es a la manada de profesores que nosotros tenemos que no saben identificar un niño con una condición. Entonces, esa no es por la parte económica. Bueno, es por la parte económica. Aclarado eso, yo le tengo dos preguntas breves al ministro, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué está haciendo usted como ministro administrativo de la presidencia? ¿Cuáles son las ejecutorias? ¿Cuáles son las acciones que puede presentar? Y de cara al futuro en ese ministerio. Y la otra, aunque no está bajo su responsabilidad, pero es un dolor de cabeza que nos atañe a todos los dominicanos, que es el tortuoso problema del desorden en el tránsito en la República Dominicana. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno para resolver este problema que es tan agobiante en nuestro país del tránsito? La oposición dice que ustedes prometieron el monorriel, por ejemplo, aquí en la capital, que eso podría descongestionar el tránsito y otras obras más de infraestructura del transporte y que no han cumplido. ¿Qué usted le dice? Pues mire, además de trabajar mucho, respondiendo a su pregunta, a su primera pregunta, además de trabajar mucho, usted sabe que el presidente Luis Abinader tiene un perfil en cuanto a ese tema de trabajar y las horas que le dedica es mucha. Hasta las 2 de la mañana. Y todos los días, porque es todos los días, es sábado, domingo, día feriado, y bueno, no tiene... El presidente Luis Abinader es pensamos al principio que era un tema de momento, pero la verdad es que no lo es, una práctica. Y bueno, estamos trabajando bastante. El Ministerio Administrativo de la Presidencia acompaña al presidente en sus decisiones administrativas, la parte logística y todo lo que tiene que ver con el entorno del presidente. En la medida que él opera, pues nosotros también lo hacemos y hacemos que su palabra y su compromiso se cumpla como debe ser. En materia de tránsito, yo creo que la oposición política debe hacer lo que le estoy sugiriendo. Hagan sus aportes. Pues si ustedes tuvieron 20 años ahí, a 3 años y medio, tú no puedes
venir con una crítica recia. Pero ha empeorado el tránsito, deberías. Pero lo que pasa El es que problema pasa es que el tema del tránsito es una combinación de factores. Si la economía avanza, si nosotros tenemos una dinámica económica que se manifiesta en las calles, pues vas a tener una situación del tránsito. Eso obedece al crecimiento económico. Tiene un elemento alrededor de eso. Y el presidente, incluso, consciente de la situación de que tenemos un mayor tránsito y una mayor dinámica económica, también ha querido mejorar el tema de la infraestructura. Por eso el tema de Aerodón y esos fondos destinados a que se puedan mejorar esas infraestructuras que mejoren el tránsito. Pero hay un elemento, finalmente, porque nosotros tenemos tiempo, que se tiene que ir a usted, ministro. Aquí están diciendo, tiene una reunión en Palacio y la conversación súper cómoda, pero entendemos. Pero creo que hay un elemento también importante que se combina con todo esto, y es el comportamiento nuestro también. Sabemos que tenemos mucho más carros, hay una feria todos los años que ponen en circulación 5.000, 6.000 unidades. Tú no sabes en un momento determinado, es bueno, pero digamos que le pone presión al tema del tránsito. Tenemos las mismas vías, se han mejorado las condiciones de las vías y hay un anuncio de inversión importante en los circuitos, sobre todo en el Gran Santo Domingo, para que fluya mejor el tema del tránsito. Eso sumándole al hecho de que el presidente Luis Abinader le ha invertido un dinero importante al tema del tránsito, al tema del tránsito masivo, al tema del transporte masivo, con los teleféricos, con las extensiones que se han hecho a los metros, en el caso de Santiago descongestionando también con metros y con monorriel y con teleférico, porque son de verdad que ayuda el hecho de que tú puedas garantizarle a la gente que se pueda trasladar sin problema de un punto a otro sin la necesidad de ir en un vehículo. Es un tema combinado, pero hay un elemento importante que es tu responsabilidad ciudadana alrededor del tema del tránsito. Nadie debería decirte a ti lo que debes hacer en materia del tránsito, porque si tienes un guía en la mano es porque tienes una licencia, y si tienes una licencia debes conocer cuáles son las reglas de tú estar y de transitar en la calle. A un motociclista, yo soy motorista aficionado, un motorista aficionado, y a mí nadie me tiene que decir en materia de tránsito lo que yo debo hacer para proteger mi vida y garantizarle a mi familia que yo voy a estar bien, y garantizar al que va en la calle también que esté bien. Yo, el ministro administrativo de la presidencia, tiene su licencia de motorista, y yo uso mi casco, y yo me paro en el semáforo en rojo, y yo cumplo con las reglas de tránsito. A mí nunca la autoridad ha tenido que llamarme la atención, y si lo hiciera, lo último que yo haría en la vida es decirle, ¿usted sabe quién yo soy? ¿Usted sabe con quién usted está hablando? Entonces, porque nosotros como ciudadanos, y de hecho debo decirle, es lo contrario, es exactamente todo lo contrario. Mientras más responsabilidad usted tiene en la sociedad, mayor nivel de responsabilidad debe mostrar en la forma de usted comportarse. Yo me paro en mi semáforo en rojo, yo respeto todas las regulaciones de tránsito, yo tengo mi registro de motor, yo tengo un me imagino al ministro yo montando motor, ¿y qué? ¿Una Harley? ¿Un ninja? ¿Un Bucamoro? Una nave. Bueno, queremos agradecer la presencia del ministro administrativo de la presidencia, el señor Igor Rodríguez Durán. Gracias por comparecer con nosotros, y a toda la audiencia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, esta es su casa, ministro. Gracias por la invitación.